Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en el canal de Nau64 en YouTube, les habla el maestro Fide José Riverol y vamos a ver en nuestro curso de táctica el problema número 2469. En esta ocasión viajaremos al año 1968 en el famoso match entre Spassky y Geller, dos superjugadores, y bueno, por supuesto que Spassky un año después saldría campeón del mundo. Bueno, en esta ocasión vamos a mostrar por qué Spassky fue el retador de Petrosian y al final ganara ese match, y bueno, fuera conocido quizás más por el hecho de haber jugado con Bobby Fischer en el 1972. Pero vamos a ver la fuerza de Spassky y su comprensión del juego de ataque con este ejemplo. Les recomiendo poner pausa, juegan las blancas y luego, por supuesto, como siempre, comparamos nota. Bueno, espero que lo hayan logrado. Ante estos ejercicios tan complicados como ustedes lo habrán visto, siempre es recomendable, por supuesto, poner un tablero, tomar nota y ver cuáles son las comparaciones con las que yo les voy diciendo. Por supuesto que muchas veces omito algunas variantes que son muy claras, pero en la mayoría de los casos trato de llegar hasta el final de los asuntos, como se dice. Bueno, en esta ocasión el motivo táctico tiene que ver con la entrada de la dama, pero no es el único. Fíjense en la cantidad de piezas blancas que hay sobre el enroque, especialmente fíjense en la torre F1, el caballo N2 que puede hacer su incursión por la casilla F4, el alfil de E3 que también domina por supuesto una gran diagonal, la torre C1 que está dormidita pero siempre está ahí latente para entrar en F1 como buena pieza de sobreataque, ¿verdad? O sea, esperando su turno, ¿verdad? Y el alfil de G2 que dirán, pero ese alfil no puede entrar, pero hay que tener paciencia a veces y un poquito de energía. Fíjense que ese alfil también tiene algunas ideas tácticas en el avance del peón de 5. A todos ustedes habrán sacado muchas conclusiones y la idea es la siguiente. Primero, eliminar la mejor pieza defensora con torre F6. Esto es sencillo porque fíjense que las negras no pueden comer de alfil. Esto sería un error gravísimo porque sobrevendría un mate en 2, ¿no? O sea, dama H7, rey F8 y dama por F7. Entonces, ante esto, la única opción de las negras es comer de peón. Por supuesto que el jaque lo vamos a dar para que el rey quede en una posición un poco más vulnerable. Y ahora una secuencia muy bonita de Spassky. En realidad acá se puede bifurcar un poco la idea de las blancas, ¿verdad? Porque con la siguiente jugada lo vamos a notar. Las blancas aquí destrozaron el enroque totalmente jugando caballo por F7, que a primera vista parece un error, pero ya vamos a ver que no lo es. Por eso, después de las negras jugaron torre C2, vamos a entender por qué Geller no captura el caballo. Bueno, hay que tener en cuenta que acá las blancas, ¿verdad?, están creando algunas amenazas. Una puede ser llevar el alfil, por ejemplo, a la casilla H6. Otra, por supuesto, comer el peón de G6, ¿verdad? Son jugadas que son bastante obvias. Mismo caballo H6 para entrar con la dama por G8 parece ser muy buenas por parte de las blancas. Entonces vamos a entender que rey por F7 fallaba porque al quedar el alfil de G7 clavado vendría alfil a H6. Para las negras no hay muchas vueltas atrás, hay que defender ese alfil porque con el rey solo en ese flanco de rey y tantas piezas aisladas como la torre de A2, el caballo A3, la dama en A6, ni que hablar del alfil de B7 y la torre C8, hay que defender ese alfil y la mejor forma es ir con torre G8. Ante eso ahora, bueno, dice uno, bueno, ¿cómo se para el ataque? Bueno, acá viene a jugar la pieza de reservas, ¿no? O sea, el caballo en F4, colocándose en una magnífica posición para atacar el punto G6, y ahora ustedes mismos pueden corroborar que la dama va a venir a G6 y el rey en caso de F8, caballo de 6, está recuperando más que material, ¿verdad? Por ejemplo, contra torre C2, por supuesto antes de comer en G6, cosa que se puede hacer por supuesto, pero una jugada así sencilla como torre F1 es muy buena porque se mantiene la presión, ¿no? O sea, se amenaza dama por G6 y en realidad no hay mucha defensa. Por ejemplo, vamos a decir alguna, acá lo que pasa es difícil elegir una jugada de las negras, pero supongamos, bueno, ni que hablar que torre por alfil sencillamente comemos y listo, ¿verdad? Vamos a hacer una jugada defensiva. Por ejemplo, vamos a jugar dama 8 para tener la torre de G8 defendida, ¿verdad? Bueno, acá hay un inconveniente extra, ¿no? Dama por G6 es muy buena,
pero aún mejor es G5. Esta jugada es muy potente porque la idea es entrar con la torre sobre el rey. Y ahora sí, las negras se quedan prácticamente sin respuestas, ¿no? Se amenaza peón por peón y jugar peón por peón no sirve de nada. Jugar F5 nos están comiendo en G6. Bueno, ustedes podrán corroborar que es muy sencillo que las blancas vayan a terminar con un fuerte ataque. Como les decía, en la posición antes de jugar caballo F7, ustedes ya están viendo la idea de la jugada de caballo F4 que les marqué acá en esta posición. ¿Qué sucede? En la jugada 3 por parte de las blancas, ¿no? En vez de jugar caballo F7, existían otras jugadas, como por ejemplo caballo E6, caballo F4, quizás ustedes las valoraron con un buen promedio, ¿verdad? Es más, si lo ponen en la computadora, seguramente la computadora les da, bueno, caballo F4 es muy buena. ¿Por qué? Porque surgen ciertas transposiciones a la situación que vamos a llegar con caballo F7. Pero vamos a respetar a Spassky y vamos a ver la variante con caballo F7, y las negras jugaron torre C2 como les decía anteriormente, ¿no? O sea, alfil H6, ahora juega el blanco atacando ahí a ese alfil de G7. Vamos a volver para atrás para hacerlos pensar un poquito. ¿Se acuerdan que rey por F7 no funcionaba? Caballo H6 es muy buena también, pero la más dura, como quien dice, es alfil H6, porque se amenaza ya directamente con el alfil, ¿no? Aquí las negras primero cambiaron las torres para dejar el caballo un poco fuera de circulación y que ya no salte a F4. Quizá esa es la gran diferencia en la posición con no haber jugado caballo F4 en vez de caballo F7 en la jugada 3. Pero tras caballo C1 en realidad las negras están en muchos problemas. Jugar alfil por H6 no sirve de nada porque caballo H6 amenaza mate en F7 y la única opción a las negras es tratar de huir, pero claro, no va a llegar muy lejos porque el combo de dama y caballo hace su trabajito solito, sin mucha ayuda, a pesar de que hay algunas jugadas intermedias. El blanco se lo va a tener solucionado muy fácilmente, ¿no? Acá se amenaza dama E7 mate y dónde ir el rey. Puede volver a F8 por supuesto, pero nada cambia. Por ejemplo, jugar caballo E7, no solo que queremos amenazar la torre, pero lo más importante por supuesto acá es amenazar caballo por G6, ¿no? Es la jugada más dura. Y bueno, ustedes mismos pueden corroborar que aquí las negras no pueden evitar el mate en pocas jugadas. Por esa razón, después de caballo C1, las negras decidieron jugar rey por F7 y las blancas capturaron el G7. El rey tuvo que escapar a E8. Por supuesto que a E6 es aún peor. Y ahora una bonita jugada por parte de las blancas que en principio quizás no la esperaba Geller porque todavía trataba de seguir resistiendo. Él juega G5, Spassky juega G5. Había otra jugada importante que era jugar con una pequeña idea, que es el tema de la pieza acá en el aire, ¿no? El alfil de B7. También era muy fuerte E5, ¿no? Porque amenaza el alfil de G7, de B7, perdón, con dos piezas, ¿no? Entonces las negras acá, ¿qué hacen? Por ejemplo, hacer alfil por G2 le da la oportunidad a las blancas de poner el peón en cesta. Increíblemente acá las negras no pueden evitar el mate en la siguiente jugada y se gana muy fácil. Por eso me sorprende que Spassky no haya elegido esta idea, ¿no? Y sellar la diagonal con D5, sencillamente también peón por peón, igual dama por G6 y con un peón en cesta. Sí, a cambio de la calidad está claro que el blanco va a ganar, ¿no? El negro tiene que venir a defender, por ejemplo, con dama E6, y acá las blancas sencillamente se pueden comer o el peón de G6, seguir el ataque, o por qué no, dama por B7. Quizás Spassky temió algún jaque, pero acá está claro que había que analizar que rey H2 no funciona por el jaque en E5, pero sí, sencillamente tapar de alfil y contra dama G3 jugar rey H1. Por supuesto Spassky seguramente no quiso arriesgar y comerse algún perpetuo, pero acá las blancas están ganadas porque amenazan un mate en E7, amenazan la torre, bueno, amenazan F7 y quizás alguna otra cosita que se me está escapando. Volviendo a la posición, G5 es una jugada de ataque muy fuerte también porque se trata de abrir la diagonal del alfil y por supuesto poner un peón en cesta, ¿no? O sea, contra peón por peón, alfil por G5 y acá el mate en E7 y encima el peón de G6 está cayendo. Son demasiadas cosas que las negras no van a poder evitar, ¿verdad? Contra G5 las negras jugaron F5 y ahí el blanco empezó a englutir peones, ¿no? Comió primero el peón de G6, el rey
por supuesto ahora tienen que elegir entre D8 o D7. En la partida se jugó D7, pero si elige ir a D8 pasa algo medio parecido a lo que vamos a ver en la partida, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia, lo único que no entra con jaque, ¿no? Pero creo que dama H7 era suficiente, inclusive dama F7 es muy buena. Y la idea es sencillamente llegar con un peón a octava y la partida se termina, ¿no? Contra dama G6 las negras intentaron rey D7, escaparse, pero luego de dama F7 el rey se escapa a E6, a C6, perdón, y tras C por F5 acá decidió abandonar. Después de rey B6 para evitar el salir del jaque de la diagonal, acá lo más sencillo para las blancas es cambiar piezas en B7 y las blancas con estos dos peones triunfantes van a ir a ganar, ¿no? Es cuestión de elegir quién quiere avanzar primero, pero F6 tiene pinta de que va a llegar a octava y bueno, las negras van a tener que sacrificar la torre y las blancas van a quedar con una pieza más y con un peón en quinta, obviamente, ¿no? Así que bueno, un problemita bastante complicado. Espero a aquellos compañeros que se tomen el tiempo para resolverlo cuando yo les digo pausa, no les haya producido mucho dolor de cabeza como seguramente me pasó a mí, ¿no? Así que bueno, con este problemita les mando un abrazo grande y nos estamos reencontrando el día de mañana. No se olviden de suscribirse al canal si no lo hicieron, dejar sus comentarios, por supuesto, que siempre son bienvenidos. Y nada, hasta mañana, que pasen bien. Chao, chao.